Vamos a recibir a Jimena Alcota, Vanessa Cedeño y a Florencia Ramos. Florencia Ramos, gracias Flor, que son psicólogas y que vienen a partir de que vimos que estaban difundiendo una actividad y el Mati dijo, tenemos que llevar a estas pibas a la radio para que hablen. Actividad que les cuento ha generado mucha inquietud entre compañeras sobre todo compañeras de la organización de la Asociación Civil Retamo, pidiendo de cómo pueden hacer para hacer el curso y tal vez para poder generar algún encuentro aquí, algún sábado, algún día de semana, para poder charlar sobre estas situaciones extremas de violencia, y a las cuales ustedes se dedican y que van a hacer un curso. En principio, ¿por qué no empiezan contando de qué se trata este taller y de qué se trata esta actividad? No sé quién habla. Bueno, la actividad está dirigida a justamente a lo que es intervención en crisis, ¿sí? Y emergentes en salud mental. En el transcurso de la vida de los seres humanos muchas veces se atraviesa una desestabilización del equilibrio, del estado de las personas, que eso nos puede llevar a situaciones críticas. Y generalmente quienes están como primeros interventores ante estas situaciones son los docentes, son los profes de los clubes, son los referentes barriales, son, bueno, todo aquel que se constituye como un posible primer interventor. Entonces, capacitar en herramientas, ¿sí?, que sirvan a la hora de poder sobrellevar esa situación, puede marcar una diferencia entre, por un lado, lo que es la vida y la muerte, incluso en casos como tentativas de suicidio o agresiones, ¿sí?, o algún brote psicótico, algo que pueda haber, un ataque de pánico, ¿sí? Y por el otro lado también el conocer con qué redes se cuenta, dónde poder derivar, hacia dónde poder guiar a la persona para futuras intervenciones, va a marcar la diferencia justamente entre que haya un daño mayor, ¿sí?, o se pueda mitigar el daño y la persona pueda continuar, ¿sí?, en este transcurso de la vida siendo un momento, porque justamente nosotros también esto lo planteamos de lo que es la definición de la ley de salud mental, sobre lo que es salud mental, en cuanto a que es un proceso. Y en este proceso, un proceso sociocultural, económico, histórico, en donde la persona va a atravesar diferentes momentos. Y a veces nosotros nos podemos encontrar como poseyendo una buena salud mental, ¿sí?, como poseedores de un estado, que este estado se puede convertir en otro estado, y así esto es un proceso. Entonces todos vamos a atravesar situaciones de crisis y tener a alguien ahí que acompañe y escuche es fundamental. Sobre todo cuando el Estado no está generando dispositivos, eh, sobre todo además en un marco en donde todo lo que tiene que ver con salud mental ha sido desfinanciado brutalmente con las últimas políticas, digamos, ¿no? En donde las organizaciones intermedias, barriales, sindicales, etcétera, se convierten en factores fundamentales, digamos. Sin dudas, en la coyuntura actual, esto es fundamental, fortalecer el lazo social que tenemos entre nosotros, poder construir, ¿sí?, colectivamente. Creemos que la salida es colectiva. Y en cuanto a lo que es la ley de salud mental, nunca, o sea, la ley fue sancionada en el 2010 y nunca ha sido implementada en su 100%. Nosotros hacemos referencia a una colega que siempre dice hacer real lo legal. Antes luchábamos al revés, digamos, queríamos hacer legal lo real. Hoy tenemos una ley, ¿sí?, y no la estamos implementando. Bien. Hablaba, vos, Cecilia me decía, decime quién habla cada vez que estaba hablando Vanessa. Vanessa, bien. Mati, Sí, todo suyo. no, es interesante lo que dice esta cuestión de la reconstitución creo que uno de los procesos más allá de la crisis que está habiendo en este momento, y justamente empezar a romper todo lo que es institucionalidad, porque eso también se está viendo de fondo, y todo lo que genera red y lazo. Es muy importante el rol que se tenga para trabajar en comunidad. Con respecto a esos abordajes, ¿a partir desde dónde sale esta idea de hacer este encuentro, estos talleres? Eh, Sabiendo todo, teniendo en cuenta todo este contexto.
Sí, nuestra propuesta, bueno, primero contarles que además de ser un equipo que estamos trabajando en capacitar, ¿no? En esto que decía Vanessa, intervención en crisis, nosotros formamos parte de un foro que le llamamos Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, en donde, bueno, pensamos y trabajamos todo lo que son temáticas de salud mental y empezamos a ver que esto era como una cuestión que había que ser abordada a partir un poco de pensar que, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es nuestras primeras propuestas, las pensamos ahí, la escuela es una de las pocas instituciones que todavía quedan como un lugar transversal donde todos y todas todavía seguimos transitando por allí. Por eso a veces la escuela es donde aparecen en primera instancia los emergentes, o si no es la única donde aparecen, si es el lugar donde hay un otro que las puede en algún punto ver o las puede identificar. Entonces, la propuesta surge un poco de ahí, de decir, bueno, empecemos a capacitar, a generar primeros interventores en las escuelas, con el fin de poder abordar aquello que, como ustedes decían también, desde el Estado y la falta de políticas públicas no se está pudiendo como cubrir por falta sin duda de presupuestos, porque no es prioridad, porque la salud mental, si bien hay una ley del 2010, nunca está en agenda. De hecho, hemos visto en la pandemia que se abordó mucho el tema de salud, pero desde la cuestión más física, y se venía advirtiendo que eso iba a dejar muchas consecuencias a nivel de salud mental, y nunca fue abordado el tema de la salud mental. Hacemos clínica nosotros y también podemos dar cuenta que post pandemia y durante la pandemia aumentó muchísimo la demanda, se saturaron los sistemas y eso no fue algo que fuera cubierto, ¿no? Entonces, bueno, quizás desde iniciativas pequeñas nosotras pensamos que podemos como aportar en hacer desde nuestra parte algo con esto que vamos viendo que cada vez es mayor, ¿no? Tal cual. Y por ahí también nosotras tenemos como dos ejes de acción. Serían, por un lado, somos miembros del Foro de Derechos Humanos de la provincia, del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos de la provincia de San Juan, que bueno, desde allí buscamos la plena implementación de la ley de salud mental como la defensa de los derechos humanos. O sea, sin derechos humanos no hay salud mental posible. Hacia ese lado vamos. Y también abrimos este otro espacio desde poder llegar con la práctica hacia diferentes lugares. Y esto nos ha permitido, por el lado, esta es la segunda cohorte que nosotros vamos a hacer de este curso, de este seminario de taller, pero también hemos podido llegar a otros lugares, ¿sí? A lo que son los gabinetes, porque bueno, Jimé trabaja en gabinetes, ¿sí? Yo también por el lado donde trabajo poder llegar a capacitar, no sé, a gente en el EPSE, en recursos energéticos, digamos, a todos, porque primer interventor podemos ser todos. Y lo importante es estar atento, o sea, yo siempre también resalto de estar atento a lo que le pasa al compañero, ¿sí? Al alumno, al par, de esto, fortalecer el lazo social, porque no es que por ahí siento que la gente pasa a las personas como si fueran una brasa, un algo caliente, digamos que, bueno, le pasa algo, bueno, que venga el psicólogo, que venga el psicopedagogo, como si fuéramos a hacer una imposición de manos. Tenemos el saber y está muy bien hacer evaluaciones de salud mental, pero buscar el compromiso, porque si vos sos el referente, la persona que está al lado, que vos sepas cómo actuar, que vos sepas escuchar, va a marcar una diferencia, sobre todo en momentos como este de total individualismo, capitalismo, neoliberalismo extremo. Entonces creemos que esto además de ser una formación, para nosotras es un espacio de militancia, sin duda, digamos. Sí, ahí pasando una cuestión, ¿estoy saliendo? Sí. Bueno. Llevando un poco más a la cercanía de los últimos días lo sucedido, con respecto al caso de este chico que mató a la mujer en la vereda con 5 martillazos, en lo cual después me entero ahí por conversaciones de que, bueno, el pibe había repetido una escena, se dice, entre los adolescentes, que había replicado una escena de una película.
eso se decía, ¿no? O sea, que eso se sonaba muy fuerte. Me sonó muy loco, porque el niño, después de matar a la anciana, sale y que hace hasta el pasito cuando se ve la filmación. No sé si esto... Pero lo que sí me resultó novedoso acá, de que si esto es realmente cierto, ¿cómo, la pregunta que se me viene es, ¿cómo se empieza a abordar desde la terapia o desde la psicología? Porque si es cierto esto que ha sido así, que no, porque al principio se decía que era un sicario, en otro, como era un montón de teorías, pero al final además parece que el pibe tenía un cuadro o un trastorno o un cuadro clínico, también se ha rumoreado, bueno, un montón de cuestiones. Pero a lo que voy a lo siguiente, perdón que haga tanta introducción y tanto enrosque, es por qué es fácil, o mejor dicho, es fácil poder trabajar en esta época la diferencia que hay entre la ficción, vivir permanente detrás de una realidad virtual, como lo vivimos todos, todo el tiempo en las redes sociales, a partir de estimulaciones, sobre estimulaciones de información y todas estas cuestiones, que capaz que personas más grandes de una cierta generación sabemos discernir la ficción un poco de lo que está sucediendo atrás de una pantalla pero las nuevas generaciones, principalmente las generaciones más adolescentes, más jóvenes, se les es complicado, a veces se creen que están viviendo dentro de una ficción. No sé si me explico hacia dónde voy con la pregunta, hacia dónde estoy yendo con lo que estoy preguntando, o capaz que me estoy enroscando mucho. Pero veo lo siguiente, ¿cómo se trabaja esto de cuando los límites, gracias a la virtualidad, se han empezado a achicar, ¿no? Se han empezado a achicar entre la realidad de lo concreto, del lazo, con algo que está solamente en la pantalla, y que hasta genera lazos, entre comillas, de nueva forma de comunicación, de abordaje, de relaciones, pero no hay un contacto. Veo que a través de la virtualidad se ha perdido todo eso. Se ha perdido, o no, mejor dicho, no se ha perdido, no quiero ser apocalíptico, ¿no? Pero se ha perdido mucho saber qué es real realmente, porque también se suman fake news, un montón de sobreinformación, un montón de cuestiones en las relaciones, que tal vez las personas mayores, digo los mayores, qué loco decir esto, personas mayores, pero personas más grandes tal vez empezamos a discernimos más rápido, pero hay niños que han nacido en la virtualidad, adolescentes y que ya no se sabe discernir entre lo que es real y no. No sé si me explico. ¿Me enrosqué mucho? No, está. Bueno, ¿cómo se aborda eso en la terapia? Esa nueva problemática, la virtualidad como el no límite más que el límite, no saber diferenciar eso. La verdad, bueno, yo particularmente no me podría hacer un análisis más de otro lugar, no me dedico a clínica de niñeces, digamos, pero bueno, creo que un poco la violencia siempre ha estado en los juegos, ha ido mutando a través del tiempo, pero cuando nosotros que somos mayores, a las masculinidades en las niñeces les regalaban armas. Sí. Y andaban jugando con eso. Hoy yo había escuchado en el caso de este chico, por ejemplo, que era el GTA, que es un juego, que era una escena, no sé si se pronuncia así el juego, digamos, pero bueno, incluso yo lo he jugado en algún momento, porque trato de incursionar. Y no sé si tiene que ver con eso. O sea, digo, los juegos están siempre, sobre todo en las masculinidades, muchas veces han sido violentos, sino que creo que es como están inmersos en ese mundo demasiado tiempo, que tiene que ver más con una cuestión de para mí, digo, esto es como más como una opinión, no está basado en saber, pero bueno, de la exposición y por ahí dejar a los chicos, como nosotros, lo mismo los adultos, cuánto tiempo pasamos en las redes absorbidos, digo, esto no nos escapa, y lo que para ellos es violencia desde un juego, para nosotros es violencia también desde las noticias que nos llegan, desde la información que nos meten, los discursos de odio. Digo, bueno, y eso también, los discursos de odio, que escuchaba recién a las compañeras también hablar, cómo habilitan el pasaje también al acto. Porque una cosa es el juego y otra cosa es que pase a ser parte de lo real. Este es un caso fortuito. No es que vamos a andar con miedo en la calle de que esto vaya a suceder. Ha sido un caso fortuito, digamos, pero sí los discursos de odio habilitan la concreción de actos y se ven en casos que son mucho más tenebrosos, digamos, o igual de tenebrosos como el de Barraca. Entonces, bueno, son estas cuestiones que yo creo que por un lado está la realidad virtual, lo que circula por ahí, pero lo peor es el habilitar para que eso se concrete en el real. Como que vos podás dar el pasaje al acto. Eso es un poco mi visión. Creo que por ahí cómo trabajarlo
Y bueno, sin duda que en la casa creo que también supongo, digamos, que las maternidades hoy, hablábamos del capitalismo extremo, neoliberalismo, insertos en un mercado laboral que te come, digamos, en donde pasas mucho tiempo fuera de tu casa, donde no tenés tiempo para conectar. Yo diría que bueno, ir con los chicos, tratar de conectarse con la naturaleza, poder tener actividades en familia que sea fuera de la pantalla. ¿Cómo no? La sobreestimulación constante no te va a generar un estado de agitación. Digo, un poco salir de eso, volver a esto de fortalecer el lazo social. Creo que es el individualismo lo que nos vuelve violentos. Más allá de que hoy es esta la realidad y el futuro llegó para quedarse, digamos, no lo vamos a poder evitar. Sí, sí. ¿Cómo lidiar con eso? Y bueno, y en las escuelas también lo mismo, digo, talleres, fortalecer desde espacios desde el lazo social. Yo quiero volver Sí. a lo que decían antes sobre a quiénes está dirigido este tipo de actividades y talleres, porque lo primero que surge, y me pasó cuando algunos compañeros de Retamo me hacían consultas por el WhatsApp, bueno, esto es para psicólogos o para profesionales de la salud o para gente que tenga un título universitario, pero vos hacías hincapié en que el primer abordaje frente a una situación de crisis tiene que ver con el lugar a donde esa persona está, en la radio, en el club, en el barrio. Entonces cualquier persona puede participar de esos encuentros. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cuánto duran? Etcétera. Bueno, es un taller La Unión seminario Vecinal de la... en el que, bueno, son de 3 horas más o menos y están dirigidos sí a todas las personas que bueno, se encuentren conviviendo o trabajando con otras personas y la idea es poder intervenir porque bueno, como decía un poco Vane, por ahí las infancias y las adolescencias le faltan adultos referentes que puedan guiar, que tengan el tiempo para escuchar, por ahí digamos la actualidad hace que bueno, que todas las personas estén con un montón de cosas e incluso docentes, preceptores, gente digamos que... por ahí personas que por ahí pueden dar algún taller, digamos, no dentro específicamente del ámbito educativo, puedan tener una posibilidad de conocer más o menos cuáles son las problemáticas, qué sucede, digamos, en los intentos de suicidio, ataques de pánico, crisis de angustia, y poder contar con herramientas para hacer una intervención que posibilite esto, disminuir daños, generar espacios, digamos, de contención para prevenir, ¿sí? O en todo caso, bueno, qué hacer una vez que se pasa por esta situación en donde se ven implicados y interpeladas las personas que, o sea, están frente a una situación de crisis, ¿sí? Cómo poder actuar, cómo quedan, digamos, las personas después de eso, qué poder hacer y bueno, la idea es que conjuntamente podamos ir viendo estas temáticas y utilizamos bueno, algunas técnicas del psicodrama y la dramaterapia, porque es poner el cuerpo, ¿sí? Poder accionar, poder representar, imaginar esos escenarios y ver cómo se podría llegar a responder, porque de esa manera uno, bueno, tiene más herramientas, ¿no? Ya una vez imaginado es más posible poder actuar frente a una situación similar. Y bueno, y la idea es poder construir un dispositivo que exista dentro de las instituciones para saber qué hacer, ¿sí? Como un protocolo de acción que nos permita, digamos, tener una guía, un mapa cuando se presentan estas situaciones, porque muchas veces no sabemos qué hacer, quedamos paralizados, entonces, bueno, esa es la idea. Una compañera me pregunta si, perdón, algo muy, muy práctico, si docentes que participan del curso tienen puntaje. Tiene resolución aval ministerial, sí, cuenta con ello. Y también con el aval de la Universidad de Congreso, que es el lugar en donde se va a dictar. Son 3 encuentros. Ahora para agosto tenemos otra edición programada. Así que bueno, por ese lado para los docentes que puedan participar, son invitados y para otras orgas, digamos que por ahí el costo... ¿Cuánto cuesta para el general del El público? costo es 12.000 por mes, no, 15 por mes. No somos buenas con los números nosotros, por eso otra gente se dedica a ello. 15 Es lucas. 15 mensual, o sea, es
y si no, una única cuota de 25.000. Por todos los encuentros, que son... Que son tres. Tres Son encuentros. 3 encuentros de 3 horas y media aproximadamente. Seminario taller, justamente por esto que decía Flor, porque es con teórico práctico, digamos, a través de técnicas. Y bueno, y esto se va a volver a repetir. Y para las otras orgas, bueno, poder conectarse por ahí con el foro de derechos humanos y poder gestar desde otro lugar, digamos, por ahí no solo el intercambio es material a veces, sino que también puede ser de otras formas que nos contribuyan. Con los compañeros hacemos otros tratos. Así que bueno, es... Digan bien dónde. No, acércate. cómo. A ver. Hola. No, para la gente que está interesada, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? ¿Cuándo sería? ¿Dónde es la Universidad del Congreso? Bien, para contactos, nosotros trabajamos en el área de formación de CETEC, que es el Centro de Terapia Grupales, ¿sí? A ellos los pueden ubicar a través de las redes, por Insta, por Face, y escribir un mensaje ahí a través de las redes y ellos van a pasar la información, ellos son quienes realizan las inscripciones. Cuenta con un área de formación, no solamente esto, o sea, nosotros estamos brindando este curso, pero también está en paralelo coordinación de grupos, hay formación en salud mental, desde una mirada siempre de derechos humanos y a la luz de la ley de salud mental. Así que bueno, pueden contactarnos a través de CETEC, de las páginas. ¿Y las tenemos que enganchar para hacer un encuentro acá? Obvio. ¿O no? Yo creo que sí, que está toda la Hay disponibilidad mucha- para poder... A mí me llamó la atención. Bueno, después Aparte no, pero hay mucha necesidad de saber qué hacer frente a estas situaciones de crisis y situaciones de emergencia. Muchas veces uno dice, bueno, mejor no hago nada porque si hago la voy a embarrar, llamo al psicólogo. Que ellos saben, y me encantó la imagen esa de es una brasa caliente. Tenemos un amigo, un vecino, un familiar, un hermano, una pareja que está en una situación de crisis y muchas veces no sabemos a dónde llevarla, a dónde atenderla, quién pueda contener esa situación y no nos damos cuenta de que somos nosotros y nosotras y nosotros los primeros que tenemos que poder tender una mano y muchas veces no sabemos qué hacer. Sí, yo creo que pensando en esto que vos comentás, nos ha pasado como sociedad que hay como cierto saber que se ha depositado en determinado sector y en algún punto nos hemos desempoderado, digamos, ¿no? De saberes, de posibilidades de hacer. Y si tomamos en cuenta cuál es la mirada de la salud mental que tiene que ver con estos procesos, como decía Vanessa, de pensar la salud en un contexto sociohistórico, económico, social, cultural, y ya no solamente desde una mirada más médica o biologicista, es muy importante que en espacios como estos, por ejemplo, u otros, se promueva la salud, porque salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con qué condiciones y en qué condiciones vamos constituyendo y construyendo nuestra vida. Entonces, hay muchísimo para hacer por fuera de las instituciones de salud, ¿no? Por eso creo que esto de siempre buscar el profesional es porque las personas en nuestro cotidiano creemos que no tenemos nada para hacer con eso y tenemos muchísimo para hacer. En San Juan hubieron algunas situaciones en los últimos años, particularmente el año pasado, una serie de suicidios que sacudieron a la sociedad sanjuanina. Hubo varios casos de adolescentes, a partir del cual hubo algunas circulares, algunas reuniones en donde el Ministerio de Educación bajó algunos lineamientos. En el caso de la universidad yo tuve particularmente recibí un par de hojas y hubo inclusive algunas reuniones en algunos departamentos en donde se hablaba de poder detectar situaciones para que las tragedias no sucedan, digamos. En ese marco estarían trabajando ustedes también. O sea, la idea de poder no solamente mitigar alguna situación de crisis en donde ya la crisis está desatada, sino en la idea de poder prevenir y ver, che, acá hay algún pibe, una piba que está mostrando algunas señales que son preocupantes. Exactamente, en consonancia con eso, bueno, justo el año pasado hubieron casos que fueron visibles, lo que no implica que no estén. También hay una ley de prevención del suicidio, a la que también debería ser aplicada.
es importante que sepan en esto. A mí me interesa más dar un mensaje de qué puedan hacer las personas ante esta situación. Primero, que hay de compartir el saber que por ahí nosotras tenemos, que hay una guardia psicológica 24 horas en el 911, sea a la hora que sea. Si una persona está angustiada, puede llamar ahí y encontrar a alguien con quien hablar. Eso es muy importante. Eso, como si un familiar no sabe qué hacer, puede llamar y consultar sin la intervención policial. O sea, eso se decide en el momento, si requiere la situación o no. Digamos, eso por un lado. Y después, que desde Salud Pública, justamente en consonancia con la Ley de Prevención de Salud, con la Ley de Prevención del Suicidio, dentro de 48 horas te tienen que dar turno en Salud Pública si es una persona con tentativa de suicidio, que se ha autolesionado. Entonces, a la hora, a las mamás, a las hermanas, a los hermanos, a los vecinos, a las vecinas que tengan a alguien que haya atentado contra su vida, y por ahí sabemos que los colegas, las colegas están saturados en los servicios de salud, pero que a la hora de ir a pedir un turno, si es por tentativa de suicidio, es prioridad. Y tienen que decirlo, tienen que decir que van por eso para que se les dé un turno. Esas son un poco las acciones que se implementaron. Y después, bueno, identificar siempre, digo, uno si conoce al par y si sale un poquito de su caja y deja de ser individual, percibir que hay cambios en el otro. Eso es lo primero que uno tiene que estar atento, si hay una diferencia con el estado previo. Y ante eso, siempre establecer el diálogo. O sea, el hablar salva vidas, hablar de suicidios salva vidas, que no es lo mismo que la noticia de la foto, del mensaje, digamos, desde lo que es el amarillismo de los medios de comunicación, sino el poder poner en palabras, no tener temor si alguien sospecha de que alguien tiene ideaciones suicidas o está triste, preguntar. ¿Has pensado en dañarte? ¿Has pensado en hacerte algo? Perdamos el temor de preguntarle al par si lo ha pensado, porque si vos no lo has pensado, ¿qué vas a decir? No, niño, no, yo no he pensado eso. Cuando digo esto es porque me quiero ir de vacaciones, quiero desaparecer, pero a modo de irme no sé, a la isla a tomar caipiriña, no sé. Digo, te va a decir. Entonces, no hay mejor. Para saber, uno tiene que preguntar, no tiene que suponer. Entonces, si lo percibimos, preguntar, dar aviso, si vemos que es una situación grave, dar aviso a un familiar o a algún referente que esa persona tenga, y no dejarlo solo, y acompañar y articular con el servicio de salud. Jimena Alcota, Vanessa Cedeño y Florencia Ramos son psicólogas, estuvieron en La Lechuza. Las vamos a enganchar sí o sí para hacer alguna actividad aquí en Pocito, así que los que están escuchando estén atentos. Bueno, hay que organizarla, hay que ponerle día, hay que ponerle hora, hay que ver qué recursos necesitamos. Y a los que estén interesados en participar del curso, bueno, los vamos a comunicar con ustedes y ver qué herramientas hay para que de pronto alguna compañera o algún compañero de la organización de la Asociación Civil Retamo pueda tener, no sé, alguna beca para poder hacer esto y empaparse y sentirnos que estamos más preparados para una vida que viene complicada. Y además, justamente con la cuestión de la salud mental, que es tan difícil, es justamente a partir de la herramienta de la conversación es donde uno puede detectar la problemática. Porque la salud mental va por dentro muchas veces y uno la puede configurar, puede como caretearla o tener una postura de sanidad, pero adentro te está destruyendo. O sea, y mientras más conciencia hay, más se puede abordar con seriedad también esto. Por eso está buenísimo eso de remarcar permanentemente, hacer estos cursos, hacer este tipo de formación para que la sociedad sea un poco más consciente. Que esa gran frase de refrito, que es la procesión va por dentro, es realmente cierto, y que que se exterioriza a partir de la conversación. Pero además pensar, Mati, yo pensaba, Sí. no estamos pensando estemos atentos porque hay una persona que puede necesitar de nuestra ayuda. Esas personas somos nosotros mismos. Totalmente. No es que Sí. estamos los que la tenemos reclara y los sanos y alguna gente que tenemos que detectar. Somos nosotros. Los que tenemos bajones, los que tenemos depresión, los que tenemos algunas veces decisiones equivocadas. Nada, ayudarnos entre nosotros. Totalmente. Aparte, sí, como dijiste vos, hay que remarcar eso. Somos el primero, es uno. A mí me pasó cuando volví de la pandemia, en mi trabajo, estaba haciendo unas entrevistas para el Precosquín y en un momento me dio un ataque de ansiedad que no podía sostener. Y mi reacción fue con las personas que estaban enfrente de mí totalmente negativas,
lo bardeé, no bardeé, sino como que me los quise sacar de encima rápido, pero no le podía explicar, che, la verdad que estoy volviéndome, me estoy estabilizando, me estoy volviendo loco, mejor andate ya porque si no te voy a putear o porque tenía que salir. Entonces es importante ser consciente de eso, porque también tenés que dar explicaciones a tu jefe porque sacan a esa persona sumándola rápido. Bueno, Gracias, chicas. Gracias, 39 muchísimas minutos pasaron de las 11 de la mañana.